Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro del profeta Habacuc. La oración de Habacuc es una oración impresionante, es una oración llena de dolor, de sufrimiento, de resignación, de angustia en los momentos más pesadumbrosos, dolorosos, terribles del pueblo judío. Dios le dice al profeta Habacuc la respuesta a su oración de haberlo perdido. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Dios maravilloso, Dios de bondad, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos a pedirte, Señor, misericordia, a rogarte, Padre Celestial, que despiertes nuestro corazón, nuestros oídos, todo nuestro ser, en temor reverente, porque el pueblo judío veía las cosas que estaban ocurriendo, veían la violencia, veían la injusticia, veían la crueldad, veían, Señor, cómo por todas partes se falseaba el derecho y eran más torcidos que una caulla en un bolsillo, pero aún así, Señor, ninguno se apercibía, ninguno se arrepentía. Y cuando el pecado se hace descarado y violento, el juicio se precipita. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque no estamos lejos de esta misma realidad. Oramos rogándote por misericordia, oramos rogándote, Señor, por entendimiento, por verdadero arrepentimiento, por querer mejorar nuestros caminos, por desear y cambiar nuestro estilo de vida, por colocarnos delante de ti, Señor, quebrantados, humillados, arrepentidos, verdaderamente, Señor, dispuestos a ser transformados por el poder de tu Espíritu. Llena nuestra vida, oh Padre Celestial, de tu gracia. Llénanos con ese poder, Señor, que nos lleva a poder hacer tu voluntad, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Una vida, Señor, llena de tu gozo. Llénase, Señor, de tu divina presencia. Guárdanos, bendícenos, ayúdanos. Encomendamos en tus manos nuestra vida, precioso Dios. Protégenos. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, rogándote por misericordia, Señor, porque en tus manos está nuestra vida. Líbranos, Señor, de ser contagiados. Oramos por las personas que están contagiadas, precioso Dios. Que sea tú, tu poder, tu nombre maravilloso, dándoles fuerza para sanar, Señor. Oramos por todas las personas, Señor, pidiéndote misericordia, rogándote, precioso Dios, que traigas tu espíritu, que muevas con poder tu divina presencia, Señor, y que nos hagas arrepentirnos de nuestros pecados, mejorar nuestros caminos, conscientes de nuestra cruda realidad, que si seguimos viviendo en pecado, seremos condenados. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos, Señor, para que nos ayudes a entender tu palabra, a ver, Señor, verdaderamente cómo debe vivir en los tiempos malos un hijo verdadero de Dios. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, el profeta cariñoso, el profeta, su nombre quiere decir abrazo. Y viene y termina su libro de una manera maravillosa, un libro corto pero muy sustancioso. Termina con una oración. Hay muchas cosas hermosas, profundas, impresionantes, proféticas en esta oración. Oración de Habacuc, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. ¿Qué significa esto? Precisamente por esta oración y por este comentario, se considera que Habacuc era un músico, era un levita, y por eso hace este cántico, este salmo, oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué es esto? Habacuc ha recibido el mensaje de Dios. Habacuc ha entendido que Dios traerá su ira y su juicio sobre su pueblo debido a la dureza de sus corazones, debido a la maldad de sus obras, debido a la falta de arrepentimiento y de verdad en sus vidas.
Dios vendrá desde Temán, un pueblo pequeño de los descendientes de los edomitas, quienes descaradamente se alejaron totalmente de Dios. El santo desde el monte de Param, ciudades pequeñas, una ciudad pequeña, y que eran conocidas en ese entonces, hoy día poco. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. ¿De qué está hablando? Del día más triste, glorioso, impresionante y maravilloso, el día en que Dios venga a la tierra. El día en que Dios venga a la tierra, desafortunadamente, no será un muy hermoso día. El día en que Dios venga y se deje ver, se verá, y solo un pequeño grupo le verán de una manera, y el resto del mundo lo verán de otra manera. Para un pequeño grupo, un remanente judío será su Mesías Salvador amoroso. Para el resto del mundo será el juez de la tierra y juzgará y matará. Y habrá muchísimos muertos. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder. ¿En dónde? En su mano, en los rayos brillantes, porque en la mano de Dios está la vida y en la mano de Dios está la muerte. Delante de su trono iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Qué significa esto? Significa que un día Dios se dejará ver. Y cuando Dios se deje ver, no será como nosotros pensamos. Vamos a ir un momentito al libro de Amós, un poquitito más hacia atrás, pero también uno de los profetas menores. Amós capítulo 5, versículo 18. Leemos en Amós 5, 18, dice: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieres este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. No será día de Jehová, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor. Abominé vuestras solemnidades, y no me compadeceré de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales gordos. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos». ¿Qué quiere decir todo eso? Dios está cansado de la hipocresía y de la maldad del hombre que vive una religión vacía, sin alma y sin corazón. Entonces Dios le dice: no me interesan sus ofrendas, no me interesan sus alabanzas, no me interesan ustedes. Porque Dios dice muy claramente: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este día de Jehová será un día de ira, será un día de venganza, será un día de juicio, será un día donde habrá muchísimos muertos. Vuelvo a leer el versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, como moscas caerán y morirán. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. ¿Qué quiere decir esto? Dios airado contra
el mundo pecador. Y vendrá a juzgar y con el poder de su palabra matará al impío. Muchas personas tienen ideas distintas y muchas de las ideas de muchas personas se basan en sus razonamientos vacíos y no en la palabra de Dios. Muchas personas consideran que Dios ha sido tan bueno con ellos y les ha ayudado tanto en medio de toda su maldad y en medio de toda su codicia y en medio de toda su perversidad, y que por eso consideran que Dios no los va a echar al quinto pailón de los infiernos. Y no han entendido que la paciencia de Dios es buscando el arrepentimiento, y si ese arrepentimiento no llega, habrá condenación y condenación eterna. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. ¿Qué quiere decir esto? Dios vendrá a causar estragos. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Los madianitas también. ¿A qué se refiere? Cuando Dios venga habrá conmoción por todas partes. El juicio de Dios se mirará y la ira de Dios se dejará ver. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice el verso 8 claramente: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Qué significa esto? La ira de Dios contra los ríos, la ira de Dios contra el mar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis 16 dice: las copas de la ira. Dice, vamos a leer desde el 3, que se refiere al mar y los ríos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto es algo impresionante. Es prácticamente como la plaga de la sangre que cuando Aarón tocó las aguas se hicieron sangre y murió. Pero a nivel global, todas las aguas del mar se convertirán en sangre. Y no solo se convertirán en sangre, se pudrirá como se pudre la sangre y morirán todos los habitantes del mar. Y cada muerto contribuirá con más podredumbre y más hediondez. Será algo pavoroso. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y diríamos nosotros, ¿pero por qué? Sigamos leyendo y la respuesta está incluida. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Por qué Dios hace este tipo de cosas? Por la maldad y el pecado de los hombres. A cada uno le dará de frente el pago en su seno. Volvemos a la oración de Habacuc. Dice el versículo 9: se descubrió enteramente tu arco, el arco que representa, el arco iris que representa el pacto de Dios de no volver a inundar la tierra y a destruir toda vida de sobre la tierra con aguas. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¡Qué preciosidad! Hendiste la tierra con ríos. ¿Qué quiere decir esto? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Mentir. ¿Significa que todas las promesas que hay son verdaderas? Son verdaderas. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¿Qué quiere decir esto? Al fin el pueblo judío encontrará su rey, Jesús. Jesús de Nazaret es su rey.
Hendiste la tierra con ríos, hiciste hendiduras por donde corren los ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Todos se rinden ante el poder de Dios. El sol y la luna se pararon en su lugar. Sus movimientos de rotación se detienen. ¿Por qué? Porque el Rey está presente. Todo se somete a Él. Y el que no, se muere. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, al resplandor de tu refulgente lanza. ¿Qué quiere decir esto? Dios viene a hacer juicio. Dios viene en su ira muy enojado porque la maldad de los hombres es muy grande y la depravación humana ha estropeado su santidad y viene a juzgar. Saliste para socorrer a tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Muchos dirían nosotros, los evangélicos. No, el pueblo de Israel. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿Qué quiere decir esta parte? Dios está enojado contra el impío todos los días. Muchas personas y aún predicadores enseñan que Dios ama al pecador. Es totalmente falso. Dios es un Dios de santidad, de pureza, de rectitud, de principios, de ética, de moral. Dios no tiene nada que ver con la gente que se deleita en pecado. Dios ha dicho y lo cumple que la paga del pecado es la muerte. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Un verso increíble, increíble este verso porque es un verso lleno de profecía. Ya lo vamos a explicar. Que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Parece un pequeño verso de como una adivinanza, pero es un verso profético. Dice: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Es impresionante. Pero mira, lo que vamos a iluminarlo con el libro de Revelaciones, precisamente para revelar esto. Apocalipsis 19, 19. Apocalipsis 19, 19 habla de la batalla más impresionante que el hombre tendrá en toda su historia. Sí, apuntará sus ojivas nucleares, tomará todas las bombas más poderosas, sus armas más avanzadas, las empuñará para enfrentar a Dios. ¿Y qué pasará? Vamos a leer. Apocalipsis 19, 19 dice: y vi a la bestia que será el rey de los últimos tiempos, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién montaba el caballo? Jesucristo. El que monta el caballo blanco de Apocalipsis 19, porque el que monta el caballo blanco de Apocalipsis 6 es Satanás, es el anticristo. Y se prepara una batalla inigualable, una batalla impresionante. El hombre con todos sus arsenales y con toda su ciencia, ¿y Dios qué comentario hace de esa batalla? No hay nada. Van a pelear, pero van a perder. Leamos un poquito más. Y la bestia fue apresada. ¿Ya perdieron? ¿Ya perdieron? ¿Ya se dio la batalla? Sí, ya se dio, pero solo quedaron muertos. Solo quedaron muertos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Antiguamente la gente hacía burla de este pasaje diciendo, el azufre no arde. El azufre sí arde. Cuando hay temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, el azufre arde. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos murieron. Volvemos a nuestra oración de Habacuc y seguimos nuestra lectura. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿Qué quiere decir esto? La gloria de los impíos también caerá, y el Señor mismo levantará en alto a su pueblo. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. ¿De qué está hablando? De la famosísima batalla de Armagedón, de la invasión de Gog y Magog, de la batalla que habrá en el valle de Jezreel, en donde la sangre llevará a la altura de los caballos por 1300 estadios. Una mortandad impresionante. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué es esto? Escuchar la palabra de Dios debe producirnos eso. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué quiere decir esto? Terrible. Habacuc está consciente de la invasión del ejército de Babilonia y sabe que no hay nada que se pueda hacer, así que se quedará quieto. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Y entra ahora una actitud impresionante. En el remate final de su oración nos trae una oración de una persona que espera en Dios, aunque todo sea adversidad. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está dejando este coronavirus? Un destello de pobreza, miseria y muerte. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo voy a hacer? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo me voy a gozar de mi propia desgracia? Cuando entiendo que me la merezco. Cuando acepto que Dios no es injusto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Todo lo que Dios hace es justo. Y es lo que el profeta está diciendo. Viene la desgracia, viene la situación más impresionante, viene lo peor de lo peor, nos van a esclavizar. 70 años van a ser esclavos, y el profeta dice todas estas cosas. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué verso tan maravilloso. Las cabras, las ciervas monteses.
diseñadas por Dios especialmente como los mejores alpinistas naturales del mundo. Impresionante cómo están hechos sus cascos para adaptarse a las rocas, a las peñas, a sobrevivir en las condiciones más impresionantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos si viene el mal? Si las cosas empeoran, ¿qué podemos hacer? Con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nosotros tenemos un Dios que nos ayuda y que nos socorre en nuestras dificultades. Termina maravillosamente diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Un apunte más que nos puede perfectamente indicar que Habacuc era levita y que compuso un cántico para Dios en los momentos más tristes, deprimentes y agónicos de la vida. Qué maravilloso cuando mi amor por Dios y mi relación con Dios no dependen de las circunstancias. Aunque si me va bien, adoraré a Dios. Y si no me va bien, adoraré a Dios. Cuando hacemos nuestro pacto matrimonial, decimos en las alegrías, en las tristezas, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. Y así debe ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan buena tarde. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran bondad y tu inmensa misericordia, porque realmente, Señor, vemos cómo las situaciones y la baraja del mundo se zarandea. Te pedimos, amado Dios, misericordia, Padre Celestial. Te rogamos, amado Dios, por sabiduría, por entendimiento, para que mejoremos nuestros caminos, para que busquemos verdaderamente de nuestro Dios, para que no nos volvamos indolentes viendo cómo Dios ve y oye y conoce la situación de cada uno de nosotros. Y cómo Dios extiende su gracia para buscar arrepentimiento. Permite, oh Dios, que ese arrepentimiento fluya en nuestro corazón, que verdaderamente preparemos para nuestro Dios una casa de santidad y de obediencia, una morada agradable para nuestro Rey. Gracias te damos, Padre Santo. Pedimos tu bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.